Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Digo pues que ya habían los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las ciudades de Italia, llegó la mortífera peste, que, o por obra de los cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, que eran llamadas bubas por el pueblo. Para curar tal enfermedad, no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. No solamente eran pocos los que se curaban, sino que casi todos, antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, morían. De lo cual mis ojos, como he dicho hace poco, fueron entre otras cosas testigos un día, porque estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad, arrojados en la vía pública, y tropezando con ellos dos puercos, y como según su costumbre se agarrasen y le tirasen las mejillas, primero con el hocico y luego con los dientes, un momento más tarde, tras algunas contorsiones, y como si hubieran tomado veneno, ambos a dos cayeron muertos en tierra, sobre los maltratados despojos. De tales cosas y de bastante más semejantes a estas, y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel, como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas. Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Después de haber tenido la oportunidad de escuchar en nuestro programa anterior a la escritora argentina Ana María Shua, esta reina del microrrelato como se le llama en España, y cuyos textos son considerados por buena parte de la crítica hispanoamericana como los mejores de la lengua española, los invitamos a una nueva modalidad de nuestro programa. Modalidad que hemos denominado temática, porque en ellos haremos énfasis en los diferentes temas que se han tratado en los géneros breves de la literatura. Hoy específicamente hablaremos sobre la peste, un tema que tenemos muy presente en nuestra vida actual y que ha sido terreno de abono para la literatura en toda su historia. Escuchábamos al inicio del programa un texto extraído de la primera jornada del Decamerón de Giovanni Boccaccio, una joya de la literatura universal en la cual quedaron plasmados los sentimientos y los quehaceres alrededor de las pandemias que ha sufrido el hombre a través de su existencia, en producción y locución de Edwin Solórzano. Muy a propósito de lo que dice Harold Kremer al referirse de que podemos extraer de textos extensos textos cortos que pueden ser en sí mismos un modelo de brevedad. Para dar inicio a nuestro programa, vamos a analizar contenidos importantes alrededor de las pestes. Para ello, quiero darle la palabra a mi compañero Mauricio Montoya, quien nos dará una introducción histórica o filosófica sobre las pestes enmarcadas dentro de las formas breves o dentro de la literatura en general. Mauricio. Bueno, en el asunto relacionado con el tema de la peste o las pestes o las pandemias que han azotado al mundo, pues podríamos irnos hasta épocas muy antiguas, incluso pandemias o
temas de pestes que afectaron a los grandes imperios como el Imperio griego y el Imperio romano, las pestes medievales, la famosa peste negra. Pero para hablar un poco en estos términos, pues uno podría decir que estas situaciones han sido también referentes a la hora de ser inspiración, no solamente para asuntos literarios, como lo fue en su momento la construcción de lo que sería un libro como el Decameron de Boccaccio, sino también para otros referentes incluso artísticos, cinematográficos e incluso literarios. Pero pues al día de hoy situaciones como las que vivimos pues también son motivo de análisis por filósofos y por pensadores. Podríamos mencionar algunos de ellos como el filósofo Zizek, que ha mencionado que tras esta situación que vivimos de pandemia pues se dará un golpe contundente a un sistema como el capitalismo, mientras que otros como Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que trabaja en Alemania, pues él considera que en realidad esto no sucederá, no habrá una desaparición del capitalismo, pero que sí en alguna medida pues cuando uno lee estas interpretaciones lo que encuentra es que podemos estar pensando que en un futuro seguramente estaremos construyendo o ya se están construyendo textos que podríamos denominar textos distópicos de situaciones que seguramente se van a recrear en relación con la pandemia. Así que yo creo que este es un elemento bastante interesante y que no solamente desde lo filosófico, sino también desde lo literario y las brevedades nos enseña bastante. 1929, men and women sure were dying from a disease, what the doctor called the flu. People died everywhere, death went creeping through the air. For the groan of the sick sure was sad. It was God's almighty hand, He is judging this old land. North and south, east and west can be seen. Yes, He killed the rich and poor, and He's going to kill more. If you don't turn away from your sin. It was Memphis, Tennessee, doctors said it soon would be. In few days, influenza will control. But God showed that He was His, and He put the doctors in, and the nurse, they broke down with a sing. It was God's almighty hand, He is judging this old land. North and south, east and west can be seen. Yes, He killed the rich and poor, and He's going to kill more. If you don't turn away from your sin. Influenza is a disease that make you weak all in your knees. Kill a fever, everybody should dread. Puts a pain in every bone, a few days and you are gone to a place in the ground called a grave. It was God's almighty hand, He is judging this old land. North and south, east and west can be seen. Yes, He killed the rich and poor, and He's going to kill more. If you don't turn away from your sin. Escuchábamos la canción Influenza, una canción del sur de los Estados Unidos de América del autor Ace Johnson, cuya letra hace referencia a la famosa peste española y que con toda su situación causó también miles de muertos a principios del siglo XX. Queremos destacar aquí que la música también tiene su espacio, tiene su voz para contar este tipo de historias que aparte de ambientarnos en razón de los temas que tratamos, también nos hacen reflexionar acerca de los mismos. Pero continuemos con otros trazos breves. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros compañeros de mesa. A Eric Arango, quien nos leerá una fábula árabe y un soliloquio que se encuentran en la obra Macbeth de William Shakespeare. Y a Andrés Correa, quien nos leerá un poema del antiguo Imperio Romano. Todo esto referente al tema de las pandemias, lo cual nos da una visión de cómo nos hemos expresado y cómo ha sido plasmado en letras este suplicio humano a lo largo de la historia. Fábula árabe ancestral, el rey y la peste. Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto
se encontró con la peste. El rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar. «Detente, peste, ¿a dónde vas tan deprisa?» «Voy a Bagdad», respondió entonces ella. «Pienso llevarme unas 5000 vidas con mi guadaña». Unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste que regresaba de la ciudad. El rey estaba muy enfadado y dijo a la peste: «Me mentiste, dijiste que te llevarías 5000 personas y murieron 50.000». «Yo no te mentí», dijo entonces la peste. «Yo cegué 5000 vidas y fue el miedo quien mató al resto». La moraleja de esta fábula es que el miedo puede ser más destructivo incluso que aquello que nos asusta. A continuación, leeremos un extracto de la obra Macbeth de William Shakespeare, un soliloquio de Lady Macbeth. «Fuera, maldita mancha, fuera, digo. La una, las dos. Es el momento de hacerlo. El infierno es sombrío. ¿Cómo, mi señor? ¿Un soldado y con miedo? ¿Por qué temer que se conozca si nadie nos puede pedir cuentas? Mas, ¿quién iba a pensar que el viejo tendría tanta sangre?» Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Del artículo La peste como motivo literario de Antonio Ramírez extraeremos un fragmento del poema épico Johannis del poeta Flavio Coripo, nacido en Roma el siglo VI después de Cristo. En medio de la peste, Coripo intenta describir un fenómeno distinto a los temas regulares como la epidemiología o sintomatología de la peste, el ataque de la peste a los animales, la ignorancia de la ciencia o la inexistencia de remedio alguno. A Coripo no le interesa la enfermedad en sí, que la toma como mero pretexto, sino sus efectos sociales y morales. En síntesis, frente a los temas regulares abordados por los escritores de su época, a Flavio Coripo le llama la atención los cambios que produce la peste en la conducta humana. En este momento desaparece todo pánico ante la crueldad de la muerte. Sin miedo a ella cerraban los ojos los hombres, cualquiera que fuera su edad. Desaparece el llanto amargo y no se humedecen los ojos de dolor, porque cada cual siente su propio miedo. Nadie entonces cumplía con el ritual debido a los muertos. No hay manifestaciones de duelo por ninguna parte. El marido no llora a su esposa, ni la novia al novio. La madre no siente dolor por los hijos, ni los hijos por la madre. Hay corazones insensibles que no lloran ante una muerte en ningún otro sitio conocida. Se decreta luto público, pero nadie en la intimidad derrama lágrimas. Nadie da valor a la muerte. Muy bien. Después de escuchar estas formas breves literarias, una fábula, un soliloquio y un poema en voces de nuestros compañeros, voy a leerles apartes de un texto sobre una entrevista extraída del diario El País de España, realizada al escritor turco Nobel de Literatura en el año 2006, Orhan Pamuk, el cual desde hace 4 años se encuentra escribiendo una novela histórica acerca de un brote de peste bubónica que en 1901 mató a millones de personas en Asia. Tendrá como título Nights of Plague, Noches de Peste, y que nos hace reflexionar sobre los paralelismos de la actual pandemia con otras tantas que han ocurrido en el pasado. A partir de 1850, cuando empezaron a abaratarse los viajes en barcos de vapor,
Los peregrinos que se dirigían a los santos lugares musulmanes de la Meca y Medina se convirtieron en los portadores y difusores de enfermedades infecciosas más prolíficos del mundo. A comienzos del siglo XX, para controlar el tráfico de peregrinos a las dos ciudades y el regreso a sus países de origen, los británicos establecieron una de las principales oficinas de cuarentena en Alejandría, Egipto. Estos hechos históricos fueron los responsables de que se extendieran el estereotipo del fatalismo musulmán y la idea preconcebida de que ellos y los demás pueblos de Asia eran los causantes y únicos portadores de las enfermedades contagiosas. En los mapas de los siglos XVII y XVIII, la frontera política del Imperio Otomano, donde se pensaba que comenzaba el mundo más allá de Occidente, coincidía con el Danubio, pero la frontera cultural y antropológica entre los dos mundos la marcaba la peste, así como el hecho de que era mucho más probable contagiarse al este del Danubio. Esa situación, además de consolidar la noción del fatalismo innato que solía atribuirse a las culturas orientales y asiáticas, reforzó la idea preconcebida de que las plagas y otras epidemias siempre venían de los rincones más oscuros de Oriente. La imagen que nos ofrecen numerosos relatos históricos locales es que incluso durante las grandes pandemias, las mezquitas de Estambul seguían oficiando funerales. Los deudos seguían visitándose unos a otros para darse el pésame y abrazarse entre lágrimas, y a la gente, en lugar de preocuparse tanto por el origen de la enfermedad y cómo estaba extendiéndose, le interesaba más estar debidamente preparada para el siguiente entierro. Sin embargo, durante la actual pandemia de coronavirus, el gobierno turco ha adoptado una actitud laica, ha prohibido los funerales por los que han muerto de la enfermedad y ha tomado la rotunda decisión de cerrar las mezquitas los viernes, cuando los fieles normalmente se reúnen en grandes cantidades para la oración más importante de la semana. Y los turcos no se han opuesto a estas medidas. Nuestro miedo es grande, pero también cauto y paciente. ¿Dónde están? Pensado en tiempos de confinamiento. ¿Dónde están los humanos? ¿Dónde están los humanos? Repetía una lora que se había posado sobre una de las barandas del puente de San Carlos en Praga, un lugar que nunca duerme. Por fortuna, siguen confinados en sus casas, respondió socarronamente la estatua de San Wenceslao. De inmediato, las demás estatuas rieron a carcajadas. La lora, espantada, huyó sin rumbo. Acabamos de escuchar el cuento ¿Dónde están?, del profesor Mauricio Montoya, compañero del programa, el cual fue extraído de una antología de entre 22 países sobre minificciones, microrrelatos, aforismos y haikus en la revista Brevilla de Chile del presente año, y que lleva por nombre Brevirus. Como bien escuchamos, este cuento también fue ambientado y leído por el productor Edwin Solórzano. Pero sigamos conversando más allá de lecturas y brevedades. Escuchemos de nuevo a nuestros compañeros Eric Arango y Andrés Correa hablando sobre este tema de las pestes generado en términos de análisis, ya que en la literatura lo que asemeja a las pandemias no es el conocimiento de los gérmenes y los virus que las producen, sino el hecho de que nuestras reacciones y los sentimientos siempre son los mismos a través de la historia. Para ello, primero le daré pie a Erika con la siguiente pregunta. Erika, ¿qué relación guarda el soliloquio que leíste anteriormente con el desarrollo del tema?
Y a Andrés le pediremos que nos dé algunas recomendaciones para quienes estén interesados en conocer algunas novelas que hablen sobre el tema de las pestes. Álvaro, de acuerdo a la pregunta que me haces por la relación del apartado que leía con el desarrollo del tema de hoy, es que este soliloquio ha sido motivo de un meme publicitario en esta época de pandemia a causa del COVID-19, en la que en 12 imágenes muestran el paso a paso del adecuado lavado de manos según las reglas de asepsia y salubridad, pero cada una de ellas acompañada de las desesperadas palabras de Lady Macbeth al tratar de borrar de sus manos las imaginarias manchas de sangre que ha dejado en su conciencia el asesinato del rey Duncan para arrebatarle el trono escocés. Sus manos están limpias, pero en su delirio ella intenta eliminar la marca del crimen. Es una muestra de literatura aplicada a tiempos actuales en donde los memes se viralizan como las enfermedades, convirtiéndose en una forma para los modernos de tramitar y significar su realidad. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Cuando Enlil, Dios acadio de los cielos y la tierra, se cansó de soportar el ruido que ocasionaban los seres humanos recién creados, intentó exterminarlos mediante una peste. Lo narra el poema de Atrahasis, que fue escrito hace más de 3.700 años y que inaugura así una relación entre literatura y pandemia que se ha mantenido estrecha, ininterrumpida y fértil hasta nuestros días. Esto nos lo cuenta el profesor de Filología Javier Velaza. Compartiremos pues algunas novelas sobre pestes que seguramente se están agotando en los stands de las librerías. La peste, de Albert Camus. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Sobre la peste negra. La montaña mágica, de Thomas Mann, referida a la tuberculosis. El último hombre, de Mary Shelley, que narra una peste que arrasa a toda la humanidad a finales del siglo XXI y que proviene de Asia. La peste escarlata, de Jack London. 1793, del sueco Niklas Natt och Dag. El libro del día del juicio final, escrita por la autora estadounidense Connie Willis. Esta novela cuenta lo que ocurre durante una expedición a la Edad Media de una estudiante del año 2054. Y por último, de la escritora Emily St. John Mandel, tenemos Estación 11, la cual presenta, entre muchas otras cosas, una lista incompleta de cosas que el mundo posterior a la ruina perdió para siempre. No más inmersiones en piscinas de agua colorada, no más luces de porche con polillas revoloteando en las noches de verano, no más trenes corriendo bajo la superficie de las ciudades, no más ciudades. Con esto entonces hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Álvaro Tangarife Ortiz. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa de trabajo, a la psicóloga Erika Arango y a los profesores Andrés Correa y Mauricio Montoya. A la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda y a Jorge Benjumea en el máster. Agradecemos también al locutor y productor Edwin Solórzano, quien desde su estudio de voces Alas nos envió los textos ambientados y del cual podemos escuchar crónicas, cuentos y relatos en el podcast de lecturas llamado Al Aire, en iVoox y Google Podcast. Antes de cerrar, escucharemos un texto enviado por uno de nuestros oyentes que los invita y anima a ustedes también a que nos envíen sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com. Visítennos también en nuestras plataformas de Facebook e Instagram Brevísimo 2020. Acompáñenos en nuestra próxima emisión donde continuaremos en esta misma modalidad y en la cual pondremos como tema la locura. Hasta pronto.
Leeremos una anécdota extraída del libro El coleccionista de emociones del autor Alexis Gutiérrez Acevedo. Tengo un recuerdo muy lindo en Titiribí. Llegué de noche, casi a las 10, a la casa de mis queridos suegros. El siguiente día escuché a un niño que llegó preguntando por mí. Mi suegra lo atendió y le preguntó: ¿quién le dijo que Alexis estaba acá? Y la respuesta fue: yo me di cuenta. Inmediatamente me paré de la cama y era Duván, con sus pantalones cortos, los tenis sucios y una pelota vieja que invitaba a jugar. No juegues sin antes tomar tinto, dijo mi suegra desde la cocina. Pero si aún sigo siendo un niño, no tengo por qué despedirme. Continúo con mis historias recordando tantos sucesos. Mi niñez ni después de muerto se me olvidará. Y sigo soñando con tantas cosas como lo hice de niño, como el ser cura, pero solo alcancé a ser acólito. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.